Muy buenas, clase. Vamos con la segunda práctica en nuestro camino al dominio de Arduino. Ya sabéis, como siempre, conectamos aquí una placa de Arduino, su placa de pruebas, y esta vez, en esta práctica número 2, vamos a estar trabajando el tema de entradas digitales. Es decir, vamos a comprobar cuándo entra o no entra electricidad dentro de nuestra placa. Bien, en principio vamos a conectar de nuevo un LED aquí al pin número 10. Ya sabéis que esto, pues simplemente enganchamos por aquí, ponemos un LED, siempre positivo, sacamos con resistencia y desde aquí conectamos a tierra. Bastante sencillo. Vamos a poner esto así, que caiga más o menos. Bien, aquí ya tendríamos conectado nuestro pin número 10. Este pin, ya sabéis, si está saliendo electricidad, es una salida. Pero nosotros queremos detectar una entrada. Bien, para detectar una entrada, de alguna forma tiene que entrar electricidad en la placa para poder alimentar ciertos componentes. Pues entonces nosotros vamos a enganchar por aquí. Como veis, aquí tenemos la alimentación de 5 voltios y vamos a engancharla aquí, a esta toma de positivo. Esto, como siempre, si queréis ir pues, poniendo las cosas ordenaditas, queda todo mucho mejor. Bien, ¿qué es lo que vamos a poner en esa banda? Nosotros vamos a alimentar un pulsador. Es decir, vamos a colocar aquí un pulsador conectado, esta parte de aquí a positivo, y esta parte vamos a conectarla al pin, pues por ejemplo, vamos a conectarlo al pin número 2. Por ejemplo, ya digo, el 1, el 0, el que vosotros queráis. Bien, esto ahora mismo ya os aviso que está mal. Pero primero quiero que comprobemos y entendamos el porqué de las cosas. Ahora mismo nosotros vamos a tener, por un lado, un pin número 10 de salida y un pin número 2 que lo queremos de entrada. Por lo tanto, vamos a nuestro código. Ya sabéis, nos vamos a texto porque somos niños mayores. Vamos a ponernos aquí. Voy a llevar esto acá para que tengamos espacio. Y ya sabéis, nosotros lo primero, vamos a declarar variables, porque es mucho mejor que ir poniendo números por aquí por el código. Vamos a poner una variable numérica que va a ser, en este caso, LED pin. Vamos a poner lo que es el número 10, es decir, ese es el pin que alimenta el LED. Y por otro lado vamos a tener un button pin que va a ser, en nuestro caso, el número 2. ¿Veis? Es bastante sencillo. Bien, pues fijaos, nosotros primero, en el setup, que es lo primero que se ejecuta cuando nosotros encendemos Arduino, vamos a querer que el pin mode de nuestro LED pin sea modo output. Después volvemos a copiar esto, control C, control V, y esta vez no queremos el LED pin, queremos el button pin. Que esto es lo mismo que poner 2, es lo mismo, simplemente es una variable que así nos permite cambiar las cosas mucho más rápido. Bien, pues en este caso, nosotros lo que queremos es que detecte si entra electricidad, por lo tanto, no va a ser output, va a ser input. Así de sencillo, nada más. Hemos establecido si va a ser ese pin, va a detectar que entra electricidad o va a abastecer electricidad. Bien, ahora vamos a ir aquí al loop. Vamos a borrar todo esto y vamos a entender una cosa. Nosotros ahora lo que queremos es que él detecte si está entrando electricidad en el número 2. Por lo tanto, aparte de las variables de button pin y LED pin, vamos a tener otra variable que va a ser el button state. Punto y coma. Cuando nosotros declaramos una variable numérica y no ponemos nada, es que directamente es un 0. Entonces, esa variable lo que queremos que detecte es que cuando no llega electricidad aquí al 2, esa variable es un 0, cuando llega electricidad es un 1. ¿Cómo lo hacemos? Pues igual que hacemos digital write, nosotros tenemos la posibilidad de hacer un digital read. Es decir, leemos. ¿Y qué leemos? El estado del pin que a nosotros nos interesa, en este caso, button pin. Y fijaos que ahora no tenemos que poner ni comas ni nada. Simplemente estamos leyendo digital read si el button pin, ¿en qué va a estar? En 0 o 1, porque no hay más posibilidades. Pues bien, esto es lo que va a ser el button state. Nosotros estamos haciendo que la variable button state sea ese digital read. Lo leemos y vemos qué es lo que pasa. Así de sencillo, no tiene más. Bien, pues entonces ahora lo que vamos a utilizar es un condicional. Condicional que ya hemos visto en Unity y que ya no tenemos problema. Es decir, vamos a poner un if. Un if lo que está diciendo es un si. ¿Qué condición queremos saber? Si button state es igual, y fijaos, cuando ponemos un condicional, aquí ponemos dos iguales, porque lo que queremos es una comparación.
no queremos que nuestra variable cambie, como en este caso. Lo que queremos es comparar si buttonState es igual a qué. En el caso que sea high o 1. Es exactamente lo mismo. Pues después del if, nosotros ponemos aquí nuestros corchetes. Ya sabéis, perdón, este no. Este de aquí. Y ahora, todo lo que haya en medio de esos corchetes se ejecutará cuando buttonState sea high. En concreto, ¿qué queremos que se ejecute? Pues queremos que se encienda nuestro pin, nuestro LED. Por lo tanto, será digital write. El LED pin lo queremos en high. ¿Veis? Sencillísimo. O sea, no hay más. Simplemente lo que estamos haciendo es leer ese estado y en el caso de que esté en high, encendemos el LED. Bien, conceptualmente decimos, este código está fantástico, pero cuando le damos a play vamos a comprobar que no funciona, que da igual el botón, que está siempre encendido. ¿Esto por qué es? Tened en cuenta que Arduino tiene sensibilidad, es decir, cuando hablamos de ceros y unos, no es un 0 absoluto y un 1 absoluto, son márgenes cercanos a eso. Bien, pues ahora lo que está haciendo al tener un interruptor directamente, un botón conectado directamente, va a tener como falsos contactos. Él no va a decidir nunca que sea cero, siempre le llega algo de electricidad. Por lo tanto, tenemos que hacer un divisor de tensión, nos da igual aquí en la parte de entrada o en la parte de salida, nosotros lo vamos a hacer en la parte de salida, en donde parte de la electricidad se vaya a negativo. ¿Veis? Aquí lo que estamos haciendo es que entra aquí al interruptor y le estamos dando aquí una salida a negativo para quitar ese ruido. Básicamente, ya podríamos ponernos más técnicos. Estos son resistencias pull-up, pull-down en cuarto. Lo veremos sin problemas. Bien, ahora cuando le demos a iniciar simulación, lo que vamos a comprobar es que esto ahora sí asegura que hasta que no apretemos aquí, esto es un 0. Cuando apretamos, de repente sí que llega electricidad al pin 2 y por lo tanto se enciende nuestro LED. ¿Veis? Sencillo. Pero ¿cuál es el problema? Que ya no se apaga, por mucho que le demos. ¿Qué queremos ahora? Aumentar nuestro código. Queremos que si esto es high, se encienda. Pero ¿qué pasa si eso no ocurre? Pues nosotros tenemos la orden else. Y lo que vamos a poner es, ahora de nuevo, otros dos corchetes. Y cuando, repito, cuando esto no ocurra, ocurrirá lo que hay aquí. Por lo tanto, digital write. Y en vez de high, lo vamos a querer en low. Perdón, ahora sí. Comprobamos, le damos a iniciar simulación. Como veis, en principio está apagado. Apretamos y mientras lo mantengamos apretado, encendido. En cuanto soltemos, se apagará. ¿Veis? No tiene más. Facilísimo. Ahora el problema es este, que esto funciona como pulsador. Pero digamos que nosotros queremos que cuando cliquemos se mantenga encendido. Soltamos y esto se mantiene encendido. Y cuando volvamos a clicar, se apague. Es decir, convertir ese botón en un interruptor. Bien, esto se puede hacer de muchas formas, pero vamos a utilizar una forma que me parece interesante para explicar lo que son variables booleanas. Bien, vamos a, igual que hemos metido hasta ahora variables que son enteras, que son ceros o unos, en este caso vamos a decir que es una variable booleana. Una variable booleana es que es o verdadero o falso. Así de sencillo. Por lo tanto, en bool vamos a decir que sea encendido. Es decir, vamos a comprobar en el momento en que nosotros cliquemos y el LED está encendido, esta variable bool será verdadera. Cuando el LED esté apagado, esa variable bool es falsa. True o false. ¿Veis? Sencillo. Bien, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprobar aquí en el if que buttonState es igual a high, pero podemos meter un segundo condicional. Podemos hacer espacio y este simbolito que es mayúscula 6, el del i, así un poquito raro, y entonces podemos meter una segunda condición. ¿Qué condición? Queremos comprobar que encendido es igual, y repito, dos iguales, es igual a falso. En verdad falso es lo mismo que cero, podríamos poner cero, pero vamos a ponerlo pues de esta forma, simplemente pues para trabajar con ese concepto de booleanos. Bien, si esto ocurre, nosotros queremos que el LED esté en high, pero aparte, ahora está encendido el LED, por lo tanto, ¿cuál será nuestra variable booleana encendido? Pues será verdadero. Perfecto. Muy bien. ¿Veis? Así de sencillo. Bien, ahora entonces, aquí en else, vamos a poner, para dejarlo más claro, vamos a poner else if. Y por lo tanto podemos poner otras condiciones. ¿Qué es lo que vamos a decirle? Else if. ¿Qué queremos?
que cuando button state sea igual, cuando volvamos a apretarlo, sea high y encendido sea true, entonces lo apagamos. ¿Veis a lo que me hablo? Ni siquiera sería falta un else. Vamos a entenderlo como dos if separados. Esta vez no son independientes, para que lo entendamos mejor. Lo que estamos diciendo es, si yo aprieto el botón, es decir, lo pongo en high, y el encendido está falso, me enciendes el LED y me lo dejas ahí encendido. En el caso de que vuelva a apretar el botón y encendido sea true, me lo apagas y me pones la variable encendido igual falso. ¿Veis? Lo que estamos haciendo es, si queréis podéis poner aquí comentarios, lo podemos poner con mayúsculas 77, si ponéis esas barritas, y vamos a poner aquí, pues, el código encendido. Encender LED, por no coincidir. Código encender LED, y vamos a poner aquí, que esta parte del código es la de apagar el LED. Bien, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Recordad, el gran problema que vamos a tener es que esto va a toda mecha, a toda mecha. Entonces, aunque racionalmente esto funciona, cuando nosotros le demos a play, cuando nosotros cliquemos, se va a encender, pero se vuelve a apagar. ¿Veis? No conseguimos que se mantenga encendido cuando soltamos. ¿Por qué? Porque tal como termina aquí, directamente salta y entonces dice, todavía lo has tenido apretado un poquito, ¿entiendes? Todavía lo has tenido apretado y ya me has cambiado a true, por lo tanto te lo vuelvo a apagar. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer un delay. Un delay pequeñito, simplemente pues 0,2 segundos. Y lo mismo, para asegurarnos que cuando soltemos se espere un poquito para volver a leer y que nos deje espacio para poder soltar el botón. Bien, le damos a iniciar simulación y ahora clicamos. Y fijaos, sigue sin funcionar porque algo está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Fijaos que, y esto es importante, nosotros solo estamos detectando el estado del botón, si está apretado o lo hemos soltado, al principio del loop, pero no lo estamos detectando aquí en medio. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es volver a detectarlo, volver a copiar esa línea, control C, control V, bueno, perdón, detener simulación, la copiamos aquí y ahora sí, estamos, detecto el estado, me veo este condicional, vuelvo a detectar el estado, vuelvo a comprobar el condicional. Y así ya nos aseguramos de que el programa está siempre actualizado en esa variable de si tenemos apretado esto o no y si tenemos nuestra booleana en verdadero o en falso. Por lo tanto, volvemos a darle a iniciar simulación y ahora sí, clicamos, se enciende. ¿Lo veis? Lo tenemos suelto, está encendido. Volvemos a clicar y sí, ahora sí, se apaga. ¿Se enciende? Se apaga. ¿Se enciende? Se apaga. Ahora sí, perfecto. Ya lo hemos convertido en un interruptor, lo que era un pulsador. Simplemente pues eso, para ir rizando el rizo y poder seguir machacando toda esta parte de entradas y salidas. Bien, con esto cumplimos la segunda práctica y en la tercera empezaremos a ver este concepto de PWM, que veréis que esto ya le empieza a dar más complejidad, aparte de ese 0,1, verdadero, falso, high and low. Vean, gente, seguimos trabajando igual de bien.